Alumnos, alumnas, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Se van uniendo poco a poco sus compañeros. Vamos a esperar un par de minutos para permitir que sus compañeros se unan. Algunos están saliendo seguramente de otras clases. Alumnos, muy buenas tardes, alumnas, a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Buenas tardes, Gabriela, que nos saluda también. Nos están saludando por el chat. Y seguramente el día de ayer vieron el partido, ¿verdad? Toda Lima media en silencio en la noche, a partir de la hora del partido. ¿Ustedes también lo vieron o no? Bastante emoción, ¿no? Buenas tardes, Jesús. Mario Ernesto también, muy buenas tardes a todos. Sí, me dice, sí vieron el partido, muy bien. Se emocionaron seguramente por el gol peruano. Entonces el día de hoy, buenas tardes, Estefanía. Vamos a continuar con el tema que estuvimos abordando la semana pasada con respecto al Estado. Estuvimos revisando algunos conceptos que son características propias del Estado, como la de soberanía, como el concepto de dominio reservado. Vimos algunos principios como de igualdad y no intervención. Hoy vamos a terminar con este concepto de no intervención y algunas circunstancias en las cuales los estados intervienen y por qué intervienen, ¿ok? O algunas organizaciones internacionales tienen algunas facultades que se les han concedido, en el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿ok? Entonces, lo primero que quisiera hacer es invitarlos a revisar el concepto que estuvimos, déjenme ver, que estuvimos revisando la semana pasada y para ello los voy a invitar a participar del siguiente ejercicio. Por favor, me confirman que todos pueden ver la pantalla. Sí, profesora. Sí. Gracias. Entonces, por favor, los invito para que puedan ir a menti.com. Tienen el código. Es un repaso del concepto que revisamos la semana pasada. Quiero estar segura que se comprendió. Y esto sirve también para que ustedes vean algunos ejemplos, ¿no? A través de estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, por favor, los invito a participar. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, estamos. Ok. Muy bien, ya tenemos nuestro primer participante. Uh-huh. Si tuvieran algún problema y no pueden abrir dos ventanas a la vez, o porque entiendo que algunos están trabajando con sus celulares, podrían participar a través del chat. ¿Ok? Una manera de facilitar la participación de todos ustedes. Unos cuantos, 26 alumnos, van la mitad.
Vamos a esperar que participen un poco más. $14 alumnos. Bueno, creo que vamos más de la mitad, ¿no? Son 25 alumnos. ¿Necesitan más tiempo para responder? ¿Me ayudan, por favor? A través del chat, tal vez. Porque puedo entender que algunos pueden tener alguna dificultad. ¿No? Ok. Vemos que muy bien. Ya tenemos la mayoría de los alumnos que han participado en la actividad. Ahora tenemos, siguen participando. Muy bien. Mi pregunta para ustedes es, ¿quién decide acerca de los criterios que se van a tener en cuenta para otorgar la nacionalidad a una persona? ¿Mm? ¿Quién decide? ¿Viene un país fuera a decidir? Adelante, Fernanda. Fernanda Rojas. Sí, profesora, creo que sería el propio Estado al analizar si es que, bueno, si es que naces dentro de Perú, tienes la nacionalidad peruana y si en este caso tienes padres peruanos, también puedes tener la nacionalidad, pero depende del mismo que, por ejemplo, si naces fuera, depende de los padres ir al, yo supongo, al consulado y hablarlo. O sea, depende del propio Estado darte la nacionalidad o no. Muy bien, muchas gracias Fernanda por ayudarme. ¿Puede venir un tercer estado a indicarle a otro estado qué criterios debe otorgar para otorgar nacionalidad? ¿Qué criterio debe, perdón, considerar para otorgar nacionalidad? Va mi pregunta. La respuesta la tenemos en el chat. Juana Guadalupe me dice no. Efectivamente. Y si no, y si como su compañera Juana correctamente nos ha indicado por el chat, no puede venir un tercer estado a indicarle a otro estado cuáles son los criterios o las características que debe seguir para otorgar la nacionalidad. ¿A quién le corresponde? A cada estado, ¿verdad? Exactamente, por su soberanía nacional. Muy bien, Ernesto. Muy bien, Kiro, ¿no? Depende del estado en que se nace, dicen, ¿no? Bueno, algunos estados tienen el criterio del nacimiento, otros que residan determinado tiempo en un país y luego otorgar la nacionalidad, ¿no? Hay varios criterios. Sin embargo, eso es una decisión del Estado. Y si es una decisión del Estado, ¿verdad? Ningún Estado, ningún tercer Estado puede venir e indicar cuáles son esos criterios. Esa, esa es, por lo tanto, una materia que corresponde al ejercicio de las atribuciones, competencias y jurisdicción que tiene un Estado dentro de su territorio, que, que es el concepto de dominio reservado del Estado. Entonces, la respuesta correcta es verdadera. Entonces vamos a explicar un poquito más detalle porque creo que hay
4 alumnos que han marcado falso y hay 2 alumnos que han marcado que no les ha quedado claro el concepto, y precisamente el objetivo de estos ejercicios es trabajar con ustedes algunos conceptos que vamos manejando en la clase, ¿no? Ellos, honestamente, espero que estos ejercicios los ayuden. Vamos a tener muchos más a lo largo del semestre, que recién hemos empezado hace un par de semanas, con el objetivo de que ustedes practiquen lo que van aprendiendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro entonces qué cosa, especialmente para mis alumnos que han marcado falso y no me quedó claro, los puedo ayudar en algo? Quedó claro entonces que el dominio reservado del Estado son todas aquellas materias, asuntos, temas en los cuales ningún tercer Estado puede intervenir, ¿no? Que cada Estado, ¿sí? Juana Guadalupe dice todo claro. A mis alumnos, si algo no les queda claro y no quieren preguntar directamente a través del audio, lo pueden hacer también a través del chat, ¿no? Y si no quisieran formular la pregunta donde toda la clase lo vea, pueden también mandar un mensaje directo, ¿no? Y con mucho gusto absolvemos las consultas. Muy bien. Vamos bien entonces, ¿verdad? Por el chat por lo menos me van diciendo que está claro. Ahora los invito, siguiendo con el mismo ejercicio de dominio reservado del Estado, que no se salgan del Menti. Vamos para ya cerrar con este concepto. ¿Pueden visualizar en pantalla la siguiente pregunta? Por favor, me confirman. Alumnos, por favor, me confirman. Ah, ahí está. Sí pueden visualizar, ya va una respuesta. A ver, en el chat también tenemos. Sí se ven. Gracias, Mario Ernesto. Muy bien. Algunos necesitamos por lo menos la mitad. Y vamos. Ya. Muy bien. Ya tenemos a la mayoría que han podido responder las preguntas. Y efectivamente la respuesta correcta es, creo que se ha podido captar cuál es el dominio, el concepto de dominio reservado, qué alcance tiene ese concepto de dominio reservado del Estado, ¿no? Y les formulo la misma pregunta, ¿no? ¿Puede algún tercer Estado decidir con respecto al derecho a elegir un gobierno en otro Estado? No puede, eso es algo que forma parte de, de la decisión, de las competencias de un Estado, ¿no? Entonces, creo que estos son algunos ejemplos que los pueden ayudar a ustedes a entender este concepto. Creo que con esto hemos ido reforzando la idea de dominio reservado del Estado. ¿Nos ayudó el ejercicio? ¿Nos ayudó? Sí, profesora. Gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar
con el tema del Estado. Muy bien. Me da gusto que los alumnos en el chat también están respondiendo. Y si los ha ayudado el ejercicio. Entonces, ahora por favor les pido me confirmen que pueden visualizar el PPT. ¿Sí? Sí, profesora, se ve. Excelente. Quiero estar segura, ¿no? Adelante, Gabriela. Profesora, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. tuve una pequeña interferencia con mi internet y no sé, me quedé en la parte en la que usted estaba diciendo que la respuesta era verdadera y estaba explicando el por qué y de pronto volvió mi internet y ya estoy en una nueva diapositiva y tengo un lapsus blanco que no logré captar la idea principal que se estaba tratando de decir. No sé si podría, por favor, volver a repetir esa pequeña parte. Sí, con mucho gusto, Gabriela. Estábamos explicando a nuestros compañeros que formularles la pregunta en realidad, ¿no? Y que ustedes creo que la pueden contestar con respecto a si puede un tercer estado intervenir con respecto al derecho a elegir un gobierno dentro de otro estado, ¿no? Y la respuesta ha sido no. Entonces, porque evidentemente el derecho a elegir un gobierno es una competencia que le corresponde a un estado y donde un tercer estado no puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, forma parte de ese conjunto de materias o de asuntos o de temas que le corresponde decidir solamente a los estados, ¿no? A cada uno en particular, ¿no? Por eso ustedes verán que las formas de gobierno, y va relacionado con el tema que vemos el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy, que la forma de gobierno la decide cada estado, ¿no? Entonces, eso es lo que explicaba Gabriela a tus compañeros, ¿no? Si bien la forma de gobierno la decide cada estado, lo cierto es, y por lo tanto, por el principio de no intervención, ningún otro estado puede decidir con respecto a la forma de gobierno de otro estado, ¿no? Porque eso sería interferir en asuntos internos. Sin embargo, nosotros tenemos que en algunos tratados, los estados, con su consentimiento, eso es importante destacar, han optado por aceptar valores democráticos, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, vamos a ver, acá me pregunta Milagros, ¿qué se sucedería en el caso en que un estado llega a tratar de imponer una forma de gobierno a otro? ¿Se podría hacer algo? Eso es una violación del principio de no intervención, ¿no? Tratar de imponer a otro estado una forma de gobierno, ¿no? Como les acabamos, y como es una violación del principio de no intervención, ustedes ya conocen lo que sucedió en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, que el caso se llevó a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y ustedes han visto, a través del video, de los dibujitos animados que nos tocó ver, ustedes mismos han podido detectar algunos ejemplos de las actividades que realizó Estados Unidos y que significaron una violación al principio de no intervención. Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones en las cuales un Estado se considera afectado por la intervención de otro Estado, es posible recurrir a los tribunales internacionales para que decidan sobre estos asuntos, ¿no? Dependiendo del foro donde esos países forman parte, ¿no? Entonces, ustedes ven, en este caso, Nicaragua recurrió a la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos, ¿no? Y si se diera esa situación, es posible, ¿no? En todo caso, serán los tribunales internacionales los que analizarán el caso y determinarán si existe o no existe una violación. ¿Ok? Las sanciones que los estados reciben si es que se infringen algún principio. Nosotros vamos a ver, Estefanía, vamos a ver nosotros el tema de solución de controversias
Y cuando nos toque llegar a ese tema de solución de controversia, vamos a ver que en algunos casos es posible aplicar sanciones a los estados que violan las normas, los principios de los tratados. ¿Ok? Entonces, yo les pediría, sé que hay esa preocupación de ver de qué manera se pueden realizar estos principios, se pueden respetar, ¿verdad? Entonces, una posibilidad es recurrir a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Existe la posibilidad, y nosotros vamos a ver que el Consejo de Seguridad puede tomar determinadas medidas para hacer cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Entonces, esa es una opción, ¿no? Y algunos, dependiendo, repito, del foro en el cual estén los estados y al foro al cual se va a recurrir, ¿no? Si permiten las sanciones. Hay determinadas medidas que se pueden adoptar, no solo en el marco de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio también, si los estados violan alguna norma, existe la posibilidad de aplicar sanciones. Entonces vamos a ver ese tema, ¿no? Ahora, les expliqué en la primera clase de que no existe un ente supranacional, superestado, que tenga la capacidad de coerción y de fuerza contra otros estados, ¿no? Justamente por eso, los estados que pertenecen a determinadas organizaciones internacionales se sujetan a las reglas, ¿no? Existe, por ejemplo, una forma de sanción para ir adelantando ese tema, es la suspensión de beneficios, ¿no? Que se le puede haber otorgado a un estado. Y ahora vamos a ver un ejemplo también en este tema de sanciones. ¿Ok? Entonces, les pido un poquito nada más de paciencia para poder llegar a ese tema. Luego, lo de las cláusulas democráticas en los tratados, esto es algo que los países libremente acuerdan cuando negocian estos tratados. Lo tenemos en la Carta de la OEA, lo tenemos en la Comunidad Andina, lo tenemos en el Mercosur, donde los países se han comprometido a ser países democráticos, ¿no? ¿Uno de ustedes me ayuda con la Carta de la OEA? ¿Me ayuda con la lectura? ¿Sí? ¿Ninguno? Ah, sí tengo un voluntario. A ver, Fernanda. Y luego Ángela. Sí, profesora. El artículo 9 de la Carta de la OEA. Un miembro de la organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General. Muchas gracias, Fernanda. Esa es una forma de sanción, por ejemplo, para los alumnos que están interesados, ¿no? La suspensión del ejercicio del derecho de participación, si se violan algunas reglas, ¿no? Entonces vamos viendo con los ejemplos, ¿no? Suspender la participación de un miembro en una organización internacional es algo que también está contemplado en el caso del Mercosur, ¿no? Se ha puesto en práctica en el caso de Venezuela, que fue suspendido de la participación del Mercosur. Ustedes no sé si conocerán, pero Venezuela es parte de Mercosur, es miembro de Mercosur, antes lo fue de la Comunidad Andina, se retiró, se unió al Mercosur, sin embargo, por la situación que ustedes conocen, en el caso de Mercosur se le ha suspendido la participación, ¿no? Entonces, esa es una forma de sanción, ¿no? Que si se violan algunos valores y principios de los cuales se establecen en estas cartas o en estos tratados, es posible aplicar esas medidas eh, de fuerza, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera de ejercer presión también sobre los estados para que cumplan con sus obligaciones, ¿no? Suspender esos beneficios, ¿no? Entonces, miren ustedes la carta de la OEA que su compañera Fernanda amablemente nos ha leído, habla de gobierno democráticamente constituido, ¿no? Entonces lo que se busca es el respeto a ese gobierno y si por acto de fuerza se ha derrocado y no se cumple, ¿verdad? Con esos valores democráticos, entonces hay esta forma de sanción. ¿Ok? Entonces la Comunidad Andina también lo tiene, Mercosur también lo tiene, y esta es, repito, lo que nosotros estamos hablando, conversando sobre el tema de no intervención, ¿no?
No es que la OEA como organización, por encima de los estados, sus órganos hayan decidido, ¿no? Es que los mismos estados han acordado y han dado el consentimiento y han asumido el compromiso de seguir estos principios democráticos. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? Entonces, ¿qué cosa se entiende por democracia? Y aquí también invito a su compañera Ángela, que ya había levantado la mano, para que nos ayude con la lectura de qué alcance tiene esta idea de democracia en la OEA, por ejemplo, ¿no? Adelante, Ángela. Sí, profesora, buenas tardes. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana del 2001 menciona, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con la sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Muchas gracias, Ángela. ¿No? Entonces, en el marco de la OEA no solamente hay el compromiso de seguir valores y principios democráticos, sino también hay un desarrollo de qué es lo que se entiende por esta democracia, ¿no? ¿Qué incorpora, qué criterios, qué alcance tiene este concepto, ¿no? Como por ejemplo la elección, ¿no? De las autoridades, ¿no? Con elecciones todos nosotros conocemos, acabamos de pasar por un proceso electoral, ¿no? Como parte de lo que se conoce como un Estado de Derecho o una sociedad libre donde el pueblo puede decidir con su voto, ¿no? Entonces ahora ustedes van a ver lo que es reconocimiento de gobiernos y reconocimiento de Estado, y eso los va a llevar a ustedes a entender con mayor detalle, ¿no? En qué consisten estas ideas, estos valores, ¿ok? Ahora, nuevamente con los alumnos y alumnas que me han venido preguntando sobre el tema de las sanciones, ¿no? Y hemos hablado del principio de no intervención. Entonces, ¿qué sucede cuando hay casos, por ejemplo, de masiva violación de derechos humanos, ¿no? Casos en los cuales existe y ya está en riesgo la vida y la integridad de civiles, ¿no? En este caso, nosotros podemos revisar, los invito a ustedes también a un momento que puedan revisar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas faculta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar determinadas medidas con la finalidad, ¿qué finalidad? De garantizar la paz y seguridad internacional, ¿no? Entonces, cuando se presenta esta situación como la que se presentó en Libia, de esta grave violación de derechos humanos, entonces la comunidad internacional responde. Ustedes conocerán que las Naciones Unidas es una organización global, ¿no? Universal, es una organización que busca el mantenimiento de la paz y garantizar la seguridad internacional. Evidentemente ese tipo de actos va en contra, ¿verdad? Entonces los estados han acordado en la Carta de las Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad puede intervenir, ¿no? Adoptando resoluciones como las que ustedes pueden observar en pantalla, ¿no? En los cuales resoluciones entre las cuales, miren ustedes, hay una autorización a los estados para adoptar medidas para proteger a civiles, ¿no? Entonces, no pueden intervenir los estados, pero hay situaciones que ameritan, ¿no? La intervención. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad internacional que ha sufrido un proceso de humanización. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que hay una preocupación por los derechos humanos cada vez mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de sanciones se pueden imponer? ¿No? Por ejemplo, el embargo de armas, ¿no?
Por ejemplo, el congelamiento de activos de las autoridades de este país donde están surgiendo esta situación de grave violación de derechos humanos, ¿no? Ese tipo de acciones que permitan ejercer de alguna manera presión, porque eso es lo que se busca con estas medidas sancionatorias, ¿no? Con estas medidas que en otras circunstancias no se darían. ¿Por qué? Porque el principio de no intervención no permite que los estados unilateralmente, ¿no?, puedan, por ejemplo, congelar activos de autoridades de otro estado, ¿no?, o que puedan embargar armas. Pero acá se recurre a una entidad, a una organización internacional que tiene sus objetivos claros con respecto a este tema, y es a través de esta organización internacional, ¿no?, y a través de un proceso que va a significar, por supuesto, la evaluación del Consejo de Seguridad de la situación en particular, que se permite adoptar ese tipo de situaciones, ¿no?, para intervenir. Pero no es por cualquier asunto. Miren ustedes, la violación de derechos humanos en este caso es grave, ¿no? Tan grave que amerita una resolución del Consejo de Seguridad, ¿ok? Para adoptar una serie de medidas que permita la protección de civiles. No sé si con eso ayudo a mis alumnos, especialmente que han estado preocupados por el tema de las sanciones ante las violaciones de algunos principios, ¿no? Esto también es un reflejo de cómo los estados no pueden libremente y unilateralmente decidir, ¿no? Y unilateralmente decidir sobre intervenir o no en otro estado, ¿no? Es una sociedad, hemos visto, institucionalizada, la sociedad internacional, ¿no? Y por eso hay mecanismos a través de los cuales se pueden canalizar este tipo de preocupaciones o por los derechos humanos, ¿no?, a través de, de estos instrumentos que los propios estados han acordado cuando negociaron y aceptaron la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Ustedes dicen, preguntarían, ¿de dónde viene esta autoridad para emitir resoluciones? Está la Carta, está el tratado, donde los estados dieron su consentimiento para que se pueda adoptar ese tipo de medidas, ¿ok? Sin su consentimiento, repito, no sería posible, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, hay competencias del Estado, ¿no? Una competencia que el derecho internacional reconoce que los Estados tienen poderes, ¿no? Poderes que son ejercidos en la población, en el territorio, en el gobierno, a través del gobierno que tienen los estados, ¿ok? Y esas competencias de los estados se dan en diversas áreas, ¿no? Es una regulación, la regulación que tienen los estados, por ejemplo, en materia interna, es una variedad sobre bienes, servicios, sobre impuestos, sobre las actividades económicas, inversiones, sobre la nacionalidad, sobre una serie de derechos que son reconocidos y garantizados para los ciudadanos o los residentes en determinado territorio. Entonces, es el Estado el que ejerce estas competencias en materia de salud. Nosotros estamos viendo en los últimos, bueno, desde el año pasado, en este año, cómo el Estado toma decisiones con respecto a la situación de la pandemia, ¿no? Y cada Estado está tomando decisiones en diferentes aspectos relacionados a la pandemia, ¿no? Una serie de medidas en salud, una serie de restricciones que se aplican dentro del territorio nacional, ¿no? Esa es competencia del Estado. Cerrar fronteras es decisión de los Estados. Abrir las fronteras, decisión de los Estados. Y por eso ustedes observaron en plena pandemia no solamente el caso peruano, ¿no?, sino una serie de estados que decidieron cerrar sus fronteras, determinaron las fechas de cierre y determinaron en qué fechas se iban a abrir y para qué estados se abrían y para qué otros estados se mantenían cerrados, ¿no? Entonces, esa es competencia exclusiva de los estados en ejercicio de su soberanía. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien?
Entonces, hay una participación, antes que pasar, hay una participación del Estado, hay una intervención de algunos estados o de algunas organizaciones internacionales también, como parte de lo que se conoce como la asistencia humanitaria, ¿no? Por ejemplo, en caso de desastres naturales, ¿no? En casos de catástrofes, en los casos de incluso algunas consecuencias que resultan, que se pueden observar como resultado de conflictos armados, donde civiles, las necesidades básicas de la población son afectadas y hay víctimas, ¿no? En ese tipo de situaciones, algunos estados y organizaciones internacionales intervienen para brindar el socorro, la ayuda, la asistencia a estos civiles, a estas personas afectadas que vienen siendo víctimas de estas situaciones, ¿no? Entonces, en este tipo de casos no se considera una intervención ilícita, sino un acto humanitario, ¿no? Donde hay personas que están en necesidad, que no pueden cubrir, por ejemplo, necesidades básicas, ¿no? Y a los cuales se les envía ayuda. No solamente los estados, sino también organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales. ¿Ok? ¿Quedó claro? Para ustedes, entonces, la cantidad de ayuda, los momentos de ayuda, los estados coordinarán con los destinatarios para hacer llegar esa ayuda humanitaria. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ernesto dice que vamos bien. Entonces, ahora hay otro tema, y es el de reconocimiento, del Estado, ¿no? Hay otras situaciones, nosotros acabamos de ver la intervención, por ejemplo, a través del Consejo de Seguridad, ¿no? En caso de violación de derechos humanos, hemos visto la asistencia humanitaria, ¿no? Entonces, situaciones en las cuales hay una participación de terceros, ¿no? A favor de un Estado. Pero también ahí tenemos el tema del reconocimiento del Estado. Nosotros hemos visto la semana anterior las características. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las 3 características que tienen los estados? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Recuerdan o no? Ninguno. Los revisamos en clase. Adelante, Dora. ¿Cuáles son las características de los estados? Esas 3 características. Incluso algún Perdón. tratado. Sí, adelante. Sí, Adelante, bueno, Dora. me acabo de olvidar uno, pero es soberanía y territorio y población también, creo. Ya. Ok. Gracias, Dora. Fernanda, adelante. Población permanente, territorio y gobierno. Había mencionado que las 3 eran las características básicas de un Estado. Ya, o la población, el territorio y el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esto del reconocimiento del Estado? A las dos les agradezco, ¿no? Necesitan los estados ser reconocidos cuando se necesita que otro estado reconozca que efectivamente un estado ya tiene estas 3 características y por lo tanto se le brinda reconocimiento. ¿Mm? Por ahí vi una manito levantada, ¿no? Vamos a ver, entonces, en qué consiste ese reconocimiento del Estado, ¿no? ¿Alguno de ustedes se anima a leer este artículo 6? Adelante, Kenia. Sí, bien. El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos y Deberes del Estado señala lo siguiente. El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes del otro, de los derechos y deberes determinados por el derecho internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable. Muchas gracias, Kenia. Miren ustedes, ¿no? Meramente significa que
que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro. Entonces, se necesita el reconocimiento del Estado el reconocimiento de otro Estado para considerar que un Estado existe. Y la respuesta es no. ¿Ok? El reconocimiento es discrecional, es unilateral, es libre, ¿verdad? Pero es también declarativo, en el sentido que un Estado no nace a partir del reconocimiento, aunque vamos a ver que hay dos teorías, pero la más aceptada es que esto es un reconocimiento meramente declarativo, ¿no? Se reconoce la personalidad del otro, ¿verdad? Pero no significa que un Estado, para que exista un Estado, los demás Estados los tengan que reconocer. ¿Ok? ¿Por qué? Por las características que tiene el Estado, ¿no? Entonces, el reconocimiento del Estado es un acto político. Cada Estado decide si quiere, si considera, si de acuerdo a sus intereses, le resulta pertinente o conveniente reconocer la existencia de otro Estado, ¿no? Y es un acto voluntario. No existe una obligación en el derecho internacional que obligue a un Estado a reconocer a otro, así tenga todos los elementos constitutivos del Estado. Tiene su población, tiene su territorio, tiene su gobierno, su gobierno, y aún más si aceptamos el cuarto elemento de este convenio que mencionamos antes, ¿no? La capacidad de relacionarse con otros estados, con otros sujetos de derecho internacional. Sin embargo, los estados no están obligados, ¿no? Ningún estado podría venir, por ejemplo, del gobierno peruano, el estado peruano, y decirle, tú tienes que reconocer la existencia de este estado X. ¿Ok? Entonces es un acto voluntario de un sujeto de derecho internacional. Ahora les pido a ustedes que están tan calladitos el día de hoy, que me digan, si es un reconocimiento de un sujeto de derecho internacional, ¿qué significa eso? A ver, ayúdenme. ¿Quién puede reconocer? ¿Solo los estados? ¿Mm? ¿Puede ser un ciudadano, digo? Los ciudadanos, ¿O no? nosotros podríamos expresar nuestras opiniones por la libertad que tenemos de expresar, pero no, no es un reconocimiento que vaya a ser considerado realmente como un reconocimiento de lo que hace un Estado, ¿no? Acá tengo la respuesta de su compañera en el chat, dice, algún Estado o las organizaciones internacionales. Entonces, interesante la opinión que le acabo de decir los individuos, ¿no? Nosotros reconocemos o no reconocemos, pero nuestro reconocimiento no va a tener ese impacto, ¿no? Que tiene el reconocimiento de un Estado, ¿no? O como ha mencionado su compañera Manrique, me parece, que por el chat, que nos dice puede ser un Estado o puede ser el reconocimiento de otra organización internacional, ¿verdad? ¿Quedó claro? Entonces es el reconocimiento de un sujeto. No hemos dicho de reconocimiento de otro Estado. ¿Quedó claro para todos? Entonces, que declara. ¿Ok? Es una declaración unilateral, ¿no? Que una entidad es un Estado. ¿Ok? Meramente una aceptación, ¿no? Ahora, no necesita que el otro Estado reconocido acepte la declaración o de su consentimiento, porque es un acto unilateral. ¿Ok? Entonces no se espera que el otro Estado reconocido responda o acepte ese reconocimiento. ¿Ok? ¿Quedó claro?
para todos? ¿Me ayudan, por favor? ¿Puede Si no me- repetir lo último, profesora? Con mucho gusto, ¿no? Entonces, digamos, tenemos al estado 1 y al estado 2, ¿verdad? Entonces, el estado 1 decide reconocer al estado 2. Como es un acto unilateral y es un acto voluntario del estado 1, no se necesita el consentimiento o la aceptación del estado 2 reconocido para que ese reconocimiento del estado 1 sea considerado como un reconocimiento de estado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Muy bien, Martín. Con mucho gusto. Siéntanse en la total libertad, por favor, si algo no lo escucharon o no lo entendieron bien, yo no tengo ningún problema de poder repetir. ¿Bien? Lo más importante es que ustedes no se vayan con la duda. Alison, Hola, profesora. Sí, ¿para qué tipo de fines podría ser conveniente reconocer un Estado si es meramente algo declarativo? como es un acto político, ¿no? El reconocer o el no reconocer a un Estado puede tener implicancias, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, cuando los Estados consideran que hay una violación de derechos humanos, se abstienen de hacer reconocimientos, ¿no? Y o incluso el reconocimiento de gobierno, ¿no? Hay una abstención, es un acto político, ¿verdad? Entonces, pero cuando reconoces a otro Estado, también inicias lo que es, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, ¿no? Aceptas que el otro es un Estado que tiene toda la soberanía y con los cuales puedes negociar, ¿no? Celebrar tratados, un Estado al cual puedes enviar representaciones diplomáticas, de un Estado del cual puedes recibir también representaciones diplomáticas en tu territorio, o sea, un Estado con el cual puedes establecer ese tipo de relaciones de Estado a Estado, ¿no? Entonces, en esos casos, podría ser conveniente hacer este reconocimiento de Estado. En algunos casos, cuando sean los estados, las antiguas colonias, se han independizado, ¿verdad? A pesar de la declaración de la independencia y de que ya tenían un gobierno constituido, las, las grandes potencias europeas, en algunos casos, demoraron ese reconocimiento de Estado, ¿no? Entonces, políticamente hablando, podría ser conveniente incluso para los estados, los nuevos estados, ese reconocimiento. Pero no es necesario para que opere como un estado. ¿Ok? Porque es un acto discrecional del otro estado, ¿no? El hecho que las antiguas potencias coloniales no hayan reconocido de manera inmediata a los nuevos estados que surgieron después que se independizaron no significó que estas colonias que nacieron como estados no operen en el plano internacional como estado, ¿verdad? Estos nuevos estados que surgieron operaron en el plano internacional como estado a pesar de que esas antiguas colonias no lo reconocieron en su momento y el reconocimiento demoró algunos años. ¿Ok? Entonces tengo algunas manitos levantadas. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias, profesora. Ok, tengo dos manos levantadas. Una me parece que es de Claudio y el otro es del alumno Cristian. Sí, soy Cristian. Tengo, por ejemplo, había escuchado la historia, no sé si es bastante conocida, había una plataforma cerca a las costas de Gran Bretaña
que supuestamente estaba en aguas internacionales. Entonces parece que unos piratas o por ahí un viajero lo tomó y quiso que sea un estado. Entonces, y era una plataforma de la Segunda Guerra Mundial, creo, y hubo bastantes problemas ahí, inclusive hubo casi un golpe de estado con la persona que la cuidaba. En algún momento secuestraron, no me acuerdo a quién, y tuvieron que venir diplomáticos alemanes y creo que de Gran Bretaña también. Entonces, y al final una corte internacional dijo que no le pertenecía esa parte, esa plataforma a Gran Bretaña, sino que como estaba en aguas internacionales, justo había sido tomado por esta persona. Entonces, no decía que le pertenecía a él, pero sí decía que no le pertenecía a Gran Bretaña, pero como esta persona estaba ya instalada y ya había puesto una casita, ya prácticamente iba casi todas las semanas a revisar su lugar y se protegía de algunos piratas que querían tomarla. Entonces, no sé si internacionalmente pueda decirse que es un estado, sabiendo de que ya un diplomático fue exactamente, Sila. Entonces, no sé si exactamente ya por haber ido diplomáticos, por haber tenido inclusive una sentencia de una corte internacional, ya pueda de alguna forma ser declarada como un estado, o si en verdad se necesita una declaración más expresa. Lo que como vuelvo a repetir, un Estado no necesita reconocimiento para existir como Estado, ¿no? Entonces, si se cuentan con estos tres elementos que nosotros hemos trabajado en clase, de tener un territorio, de tener una población permanente y de tener un gobierno, ¿no? Estas son las características del Estado, ¿no? Y ya nosotros hemos hablado. Entonces, si existen esos tres elementos, nosotros podríamos estar hablando de la existencia de un Estado, ¿no? Entonces, habría que analizar, ¿no? Y la forma de existencia de estos tres elementos para poder determinar si existe o no un Estado en particular, ¿no? Ahora, también hay que recordar algo, que en la comunidad internacional no avala el uso de la fuerza. Entonces, si viene un Estado X y haciendo uso de la fuerza quiere anexarse el territorio que le pertenece a otro Estado, el derecho internacional no avala ese uso de la fuerza, ¿no? Para anexarse territorio que le pertenece a otro Estado, ¿no? Entonces, habría que determinar, ¿no? Si se tienen, repito, estos tres elementos para efectos de ver si existe o no, ¿no? Un Estado. Ahora, hay circunstancias, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, hay circunstancias que nos pueden llevar a que ha habido un reconocimiento de Estado explícito, como el caso de que exista una carta, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores públicamente reconoce la existencia de otro Estado, y hay otros casos donde el reconocimiento puede ser implícito, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. He preparado un ejercicio, ¿no? Que de la forma como actúa un Estado, ¿no? Y la forma como se ha relacionado con otro Estado, nos puede llevar a determinar que efectivamente ha reconocido al otro Estado, ¿no? Por ejemplo, la celebración de un tratado, ¿verdad? Porque ustedes recuerden que los tratados se negocian entre sujetos de derecho internacional, ¿no? Y digo sujetos de derecho internacional porque las organizaciones internacionales también negocian tratados. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si con eso, Cristian, contesté tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Tengo la mano levantada también del alumno Claudio. ¿No? Sí, aquí, profesora. También tenía una cuestión, también referente a cómo reconocen a otro Estado.
pero también se me viene la duda que también qué motivos pueden tener otros estados para no reconocer a otros estados, por ejemplo, el caso de China con Taiwán. Cuando los estados no quieren perder parte de su territorio, parte de lo que consideran su territorio, y sobre un territorio sobre el cual ellos pretenden ejercer soberanía, ¿no? Les voy a pasar por la plataforma un enlace donde pueden leer con un poco más de detalle el tema de Taiwán, ¿no? Pero si hay un estado no quiere, ¿no?, ceder precisamente en ese aspecto porque considera que ese territorio le pertenece, que ese territorio es parte de que ejerce jurisdicción, etcétera, entonces no acepta el nacimiento de otro estado. ¿Ok? Otras razones por las cuales a veces ¿no? Por eso es un acto político. ¿Ok? Claudio, ahora que el doctor Alejandro me está haciendo acordar, tenemos pendiente el tema de los delegados. Ya antes que nos olvidemos. He consultado con la facultad y lo que me han dicho es que la base de datos permite que se ingrese un solo nombre como delegado, pero que si es necesario para el curso podría yo solicitar que se agregue a 2. Entonces, considerando que ha habido un empate en la clase y que el número de alumnos es tenemos creo que 45 alumnos inscritos, vamos a aceptar que sean los 2 alumnos que empataron en la elección libre que se realizó en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces les voy a pedir a los 2 alumnos que fueron elegidos por sus compañeros que si fueran tan amables más tarde el día de mañana me envíen sus nombres completos con sus códigos para poder enviárselos a la facultad. ¿Ok? No sé si están presentes. Claudio está Sí, presente. profesora. Giuseppe está presente. No está presente el delegado. Ok. Entonces, Claudio, no sé si tú como delegado podrías contactar a tu compañero para que también, por favor, me envíe la información que necesito. Ok, profesora. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces ya formalmente consideramos a sus 2 compañeros, Claudio y Giuseppe, como los delegados del curso. ¿Ok? Y felicitaciones a los 2. Muy bien, entonces aquí tenemos las 2 teorías. La constitutiva, ¿no? Que sostiene que esta personalidad jurídica del Estado nace con el reconocimiento, ¿no? En otras palabras, se requiere el consentimiento para que el Estado exista, según esta teoría. Y la otra teoría es la declarativa, ¿no? Donde dice, la personalidad jurídica del Estado no depende del reconocimiento, entonces, y por lo tanto el reconocimiento es relativo, ¿verdad? El reconocimiento el Estado no nace con el reconocimiento, sino existe porque tiene las características de un Estado. Y la más aceptada es la segunda, la declarativa. ¿No? Okay. ¿Quedó claro? Ahora ustedes, les pido por favor a un voluntario que si nos puede ayudar con la lectura del artículo 10 y ustedes mismos me dicen cuál es la opción por la cual han optado los estados americanos en la OEA. La expresión de los estados americanos con respecto al reconocimiento de Estado. ¿Ok? ¿Tengo algún voluntario? Tengo un voluntario. ¿Angeli? Sí, Angeli Castillo. Angeli Castillo.
Artículo 10 de la Carta de la OEA. Los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que dispongan para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como personas de derecho internacional. Muchísimas gracias, Angeli. Ahora invito a que ustedes me digan cuál de las dos teorías han seguido los estados americanos en la OEA. ¿La constitutiva o la declarativa? A partir del artículo 10 que ustedes acaban de leer. La declarativa, creo. La declarativa, Martín. Muy bien, esa es, ¿no? ¿De qué dependen los derechos de los estados según el artículo 10? Del simple hecho de su existencia. ¿Mm? Eso es. Muy bien, Tisa. Nos dice la alumna Ángela. Nos dice por el chat de su existencia, efectivamente. ¿No? De su existencia. Y al decir de su existencia, nos está diciendo que no necesita de que otro estado reconozca que el estado existe para que éste exista. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Pues aquí también se declara el principio de igualdad, ¿no? Los estados son jurídicamente iguales, ¿no? De igualdad soberana, ¿no? Y su existencia no depende, por lo tanto, del reconocimiento de los demás estados. ¿Ok? Entonces esa es la opción por la cual se han optado en la Carta de la OEA. Ahora, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? Vamos a hacer ahora un ejercicio con respecto a lo que es el reconocimiento de Estado, para que ustedes mismos detecten algunos ejemplos, ¿no? De lo que hemos venido conversando. ¿Ok? Permítanme un segundo abrir esta plataforma de mente. ¿Hasta aquí vamos bien con todo? Sí, profesora, todo claro. Muy bien, gracias Ernesto. Gracias Jesús también. Si no, me gusta ir chequeando que todo va bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de Estado, estamos hablando del sujeto de derecho internacional, ¿no? Que se reconoce a un sujeto de derecho internacional. Cuando hablamos de reconocimiento de gobierno, ya no estamos hablando de reconocimiento de la existencia de un sujeto de derecho internacional. Hay una diferencia que tenemos que marcarla desde el inicio, ¿no? Cuando hablamos de un reconocimiento de gobierno, se sobreentiende que existe el Estado, porque sin Estado no hay gobierno, ¿verdad? El gobierno, cuando hablamos de gobierno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Mm? A ver, ayúdenme ustedes. No es lo mismo, ¿verdad? Estado que gobierno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? Marquemos esa diferencia entonces. ¿Ok? ¿Se entendió lo que les acabo de decir? Sobre la diferencia entre... Sí, muy bien, gracias Ernesto. Sí, también nos dice el alumno Jesús.
Muy bien, ahora voy a compartir con ustedes un ejercicio para ayudar con el tema de que acabamos de ver, reconocimiento de Estado. ¿Bien? Y que no solo hemos hablado que no solamente hay reconocimiento explícito, sino reconocimiento implícito. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos y les pido que por favor nuevamente vayamos a Menti y tienen el código. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Mm? Muy bien, veo que ya están participando. Tenemos 29 alumnos en la clase por el momento. Vamos a esperar que pasen por lo menos más de la mitad. Ya vamos más acelerados. Muy bien. Excelente. Por lo que veo, sí se ha entendido la diferencia entre reconocimiento explícito y reconocimiento implícito y vamos con la respuesta acertada, ¿no? La respuesta correcta, ¿no? Del voto a favor de la admisión de un nuevo Estado, ¿no? Entonces es una forma de reconocer, ¿verdad? Muy bien. Les agradezco esa participación. Entonces ahora, ¿les parece si nos vamos con el otro ejercicio? La segunda pregunta. También en Menti. Déjenme un segundo. Ustedes pueden visualizar en la segunda pregunta en Menti. Disculpe, profesora, no se ve el código. A ver, déjenme entrar entonces otra vez. Gracias por avisarme. Ese mismo código, a ver, déjenme la segunda. Entonces, mientras va cargando esta página de Menti, vamos explicando un poquito más sobre lo que es reconocimiento de gobierno. ¿Ok? Entonces, el gobierno es toda esta organización política, el aparato político que tienen los estados para poder ejercer sus actividades, sus funciones, sus competencias y poder lograr trabajar para cumplir la función que tiene el Estado, ¿no? Y una de ellas es la de satisfacer las necesidades básicas de la población en su territorio, ¿no? Para eso trabajan los estados, ¿no? Y para eso también negocian. Una de las razones por las cuales los estados negocian los acuerdos internacionales es, vamos a explicar un poco más de lo del reconocimiento de gobiernos antes de irnos al trabajo en Menti, a la pregunta en Menti. Este reconocimiento del gobierno también es unilateral, es también un acto político, ¿verdad? Es voluntario, es discrecional, cada país lo decide,
¿no? De acuerdo a sus propios intereses, si reconoce o no el gobierno, repito, no estamos frente a un reconocimiento de Estado porque ya se supone que el Estado existe, se entiende que el Estado existe, y precisamente porque el Estado existe, tiene gobierno. Pero como nosotros hemos indicado de que el derecho internacional ni ningún otro Estado le puede imponer la forma de gobierno a un Estado, porque eso es parte de la libre determinación de los pueblos. Cada Estado decide, en función de ese derecho, qué tipo de gobierno. Acabamos de ver que en algunos casos los Estados han optado por un compromiso democrático, por eso tenemos cláusulas democráticas en algunos tratados, como en el Mercosur, en la Comunidad Andina, ¿verdad? En la Carta de la OEA, ¿no? Pero eso es decisión de cada Estado, ¿no? Si deciden no adoptar un gobierno democrático, ¿no? Es decisión y ningún Estado puede intervenir, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos entonces de reconocimiento de gobiernos, ¿no? Aquí tenemos tres teorías, ¿no? Está la teoría de Tobar, que lo que habla es de, lo que propone, ¿no? Es el reconocimiento de aquellos gobiernos elegidos de conformidad con las reglas constitucionales de cada Estado, ¿no? En otras palabras, los gobiernos que han sido elegidos libremente y de manera democrática, ¿no? Y por lo tanto, la doctrina global propone que en el caso de que exista un derrocamiento de estos gobiernos democráticamente elegidos, no se reconozca a esos gobiernos. ¿Ok? Esa es una propuesta, ¿no? La otra propuesta, la doctrina Estrada, de un mexicano, ¿no? Lo que dice es, lo que sostiene es que no debe darse este reconocimiento de gobierno. ¿Por qué? Porque considera que el gobierno, el ejercicio de un gobierno, forma parte de la libre determinación del pueblo, ¿no? Los pueblos libremente deciden, ¿no? La forma de gobierno, la duración, etcétera, ¿no? Entonces, y donde los estados no pueden intervenir porque forma parte del dominio reservado, ¿verdad? Entonces, lo que dice la doctrina Estrada es que el reconocimiento del gobierno sería un acto de intervención y por lo tanto decide México, dice, no va a realizar esta determinación, este reconocimiento de gobierno. Sin embargo, de acuerdo a esta doctrina, lo que hacen es reservar, continuar, ¿no? Manteniendo, se propone que se pueden tener, mantener las relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, el cuestionamiento que le hace es que es mantener las relaciones diplomáticas para algunos autores es ya un reconocimiento de gobierno, ¿verdad? Entonces, pero hay otra teoría. La tercera teoría nos dice que lo que importa es quién tiene el control efectivo dentro de la población de un territorio, ¿no? Entonces hay que reconocer el gobierno de aquel que tenga ese control efectivo. Como ustedes podrán observar, bueno, ninguna de estas teorías está libre de preguntas y cuestionamientos, ¿verdad? Pero son las teorías que se han venido manejando con respecto a lo que es un reconocimiento de gobierno. Ahora mi pregunta es, ¿marcan ustedes la diferencia entre lo que es un reconocimiento de Estado y un reconocimiento de gobierno a partir de lo que hemos explicado? Por favor. Antes de... ¿Marcan la diferencia? Ernesto me dice que sí. Muy bien, entonces si el silencio va a significar que hay consenso. Entonces ahora los voy a indicar y me les pido que por favor
Ya veo que hay un alumno que ya respondió. Que marquen la opción que ustedes consideren correcta con respecto a estas tres doctrinas que acabamos de explicar. ¿Se puede ver, Menti, la pregunta, las opciones? Sí, se puede ver, profesora. Perfecto. Entonces, por favor, los invito a participar. Vamos a esperar por lo menos a la mitad. Tenemos 14 alumnos. Bueno, ya pasamos más de la mitad. Entonces, de los 18 alumnos que han contestado, y la mayoría, ustedes pueden observar, ha marcado la doctrina Estrada. Ahora, si es posible, por supuesto, los alumnos que han marcado, el alumno o la alumna que marcó la doctrina Tobar, ¿por qué consideró que esta era parte de la doctrina Tobar? ¿Es posible, no sé, compartir alguna idea? Si no se puede hacer vía audio, tenemos el chat abierto. Sin embargo, lo que quisiera volver a explicar es que en el caso de la doctrina Tobar, no es que no se proponga el reconocimiento de gobierno. Lo que se dice es, vamos a reconocer los gobiernos, lo que se propone es reconocer los gobiernos que son democráticamente elegidos, de acuerdo a las reglas constitucionales, ¿no? Y en el caso de la tercera doctrina, lo que se propone es que sí se propone que exista reconocimiento del gobierno, pero solo aquel gobierno que tiene el control efectivo de la población, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un tipo de reconocimiento de gobierno se da cuando hay gobiernos de facto. Ustedes saben lo que son gobiernos de facto, ¿no? Cuando ha habido un uso de la fuerza para tomar el poder. En Latinoamérica, en la historia, hay varios ejemplos de lo que han sido los gobiernos de facto, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando hay gobiernos de facto que no han sido democráticamente elegidos, sino que han tomado el poder por la fuerza, algunos estados podrían decidir reconocer esos gobiernos y continuar entablando relaciones diplomáticas, incluso llegar a celebrar acuerdos, ¿no? Contratos con las empresas con esos estados, con esos gobiernos. Entonces, le puede ser conveniente para este estado hacer un reconocimiento de gobierno y continuar, ¿verdad? Hay otros estados que podrían decir un gobierno de facto no se puede reconocer porque atenta contra los valores democráticos, el uso de la fuerza para tomar el poder en un país, entonces se abstiene del reconocimiento del gobierno. ¿Ok? Eso no va a significar que el gobierno de facto no continúe. ¿Ok? Hasta aquí vamos. Entonces es un ejemplo de lo que puede suceder, en qué caso puede darse un reconocimiento de gobierno.
¿no? Hay gobiernos que también se producen en el exilio, ¿no? Por alguna situación, por ejemplo, de invasión en el territorio de un Estado a causa de la guerra, los presidentes tienen que huir y estar en el exilio y desde el extranjero gobernar, dirigir, ¿verdad? Entonces, algunos estados pueden considerar reconocer a estos gobiernos en el exilio. ¿Ok? Entonces, por una cuestión también política de no permitir o no aceptar una invasión de un Estado, ¿no? Que haya obligado a la huida del presidente y de las autoridades de ese país. ¿Ok? Entonces, marquemos esas diferencias con respecto al reconocimiento de Estado y al reconocimiento de gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a todos por su excelente participación. Y ahora tenemos algunos ejemplos nosotros del reconocimiento de Estado. Y aquí quisiera dar la oportunidad a que ustedes puedan participar, ¿no? Ya lo hemos implementado antes con excelentes resultados, ¿no? Incluso acabamos de hacer la semana pasada, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer que nuestra universidad la semana pasada organizó un encuentro, un segundo encuentro de docentes, ¿no? Donde los profesores de la PUC han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias. Y gracias a Dios me tocó a mí también compartir la experiencia que tuve con sus compañeros del semestre anterior, ¿no? Y todas las actividades que realizamos con ellos, ¿no? Muy buena participación en clase. Una de las actividades que quisiera proponerles también a ustedes es si voluntariamente, ¿no? Quisieran ustedes participar en estas presentaciones orales de no más de 3 minutos, no más de 3, donde ustedes puedan presentar, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de reconocimiento del Estado de Israel, el reconocimiento del Estado de Palestina y el reconocimiento de Kosovo, ¿no? Entonces, ustedes averiguan una manera de también de que ustedes se involucren en el curso y realicen investigación y profundicen sobre estos temas. Averiguan en qué consistió este reconocimiento de Estado de Israel, de Palestina y de Kosovo y puedan presentarlo en la siguiente clase, que sería el día viernes, aquí en nuestra clase. Repito, son presentaciones orales voluntarias y no sé si alguno de ustedes se animaría a ofrecerse de voluntario o voluntaria para estas presentaciones. Libremente pueden elegir cualquiera de estos estados. Y si no, adelante, ya tengo el primer voluntario, es Ernesto. Y profesora, antes de ofrecerme como voluntario, quisiera preguntarle qué es lo que deberían contener nuestras presentaciones, qué criterio o qué información, más o menos. ¿En qué contexto? Sí, mira, muy bien, Ernesto. ¿En qué contexto y cómo se dio el reconocimiento del Estado de Israel, por ejemplo? ¿No? ¿En qué contexto también y cómo se da el reconocimiento del Estado de Palestina? ¿No? Eso es, ¿no? Y es una presentación muy breve de 3 minutos. Si ustedes quieren, se apoyan con un PPT, un par de slides. Pero es eso, ¿no? Porque precisamente en estos casos son interesantes de ver el tema del reconocimiento de Estado, ¿no? Cómo han luchado por ese reconocimiento. Adelante, Ernesto. Ah, sí, entonces sí quisiera ofrecerme como voluntario. Muy bien, entonces tendremos a Ernesto Caecho como nuestro primer voluntario del curso para realizar esta presentación. Te agradezco a ti, Ernesto. ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Nadia Romero. Sí, profesora, perdón, buenas tardes. Sí, dame un segundo, Nadia, por favor. Ernesto, ¿qué estado eliges? Ah, el de Israel. Perfecto.
Entonces queda Palestina y Kosovo. Nadia, adelante, por favor. Palestina. Palestina. Muy bien, gracias, Nadia. Y tengo un tercer voluntario para Kosovo. ¿O voluntaria? ¿Mm? Ninguno. Bueno, si quieren pueden. Tenemos ya dos, entonces recuerden que queda pendiente Kosovo, si alguno de ustedes se anima. Si no lo pueden hacer para el día viernes, me dicen y lo pueden hacer el próximo lunes, ¿no? Para que tengan más tiempo. ¿Les parece? Sí, muy bien. Entonces, Ernesto y Nadia, ¿prefieren hacerlo el día viernes o el día lunes? No sé, yo estoy bien con cualquiera de los 2 días. Yo prefiero el viernes. Ya, entonces vamos el viernes. Ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces los animo a los demás alumnos y alumnas de la clase para que en las siguientes semanas que vamos a trabajar y tengamos también la oportunidad de ofrecer estos temas pequeñitos, ¿verdad? Para que ustedes investiguen, ¿no? Si después de la clase se anima alguno de ustedes, escríbanme por favor y díganme, profesora, me animé y voy por cosas, ¿ok? Y con mucho gusto los aceptamos. Les agradezco a todos por su excelente participación. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Adelante, Ernesto. Sí, profesora, discúlpenme la interrupción. Y si No, no hay mal no problema. recuerdo, si mal no recuerdo, el 17 tenemos la primera práctica. Quisiera saber si hay lecturas que deberíamos tener en cuenta o algo. Las lecturas son las que están, las que les he puesto en la plataforma, que es un complemento de los temas que estamos tratando en clase. Eso es. Ya, gracias, ¿Ok? profesor. No creo que van a tener ningún problema con la práctica. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación. Entonces nos vemos Dios mediante el día viernes. Cuídense mucho, muchachos, muchachas.